Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Capítulo 1. Harriet Tubman siempre afirmó que había nacido en 1825. Su verdadero año de nacimiento, como el de la mayoría de las personas nacidas en condiciones de esclavitud, quedó indocumentado. Sin embargo, sí sabemos dónde nació. A principios del siglo XIX, la costa este de Maryland era un lugar de asombrosa belleza natural. Campos llenos de cereales rodeaban la bahía de Chesapeake, formando una alfombra verde estampada con ríos, arroyos y ensenadas. Abundaban las aves acuáticas, al igual que la vida silvestre de otros tipos. Bajo el agua de la bahía se extendían vastos criaderos de ostras. Fue en este idílico paisaje, cerca de un pueblo llamado Booktown, donde nació Araminta Ross. Los padres de Araminta se llamaban Benjamin Ross y Harriet Green, o Ben y Reed, como los llamaba su familia. Es probable que Araminta tuviera al menos otros 10 hermanos, pero el número exacto se pierde en la niebla de la historia. Para los propietarios blancos de esta familia, Maryland debe haber parecido una especie de paraíso, una tierra tan generosa como hermosa. Para Araminta y sus padres y hermanos esclavizados, era una especie de infierno. La familia de Araminta corría un riesgo constante de ser separada. Esta suerte corrieron 2 de las hermanas de Araminta, que fueron vendidas cuando aún era una niña. Por suerte, Araminta no se vendió. Pero, a los 5 años, la enviaron a cuidar al hijo pequeño de Miss Susan, una mujer del vecindario que solicitó la ayuda del maestro de Araminta. Araminta echaba mucho de menos su hogar y la maltrataban terriblemente. Cada vez que el bebé lloraba, la señorita Susan azotaba a Araminta, dejándole cicatrices que permanecerían con ella el resto de su vida. Finalmente, la señorita Susan devolvió a la niña frágil y desnutrida con su familia. Este ciclo se repitió durante años. Araminta trabajaba en un hogar tras otro. A los 12 años, Araminta comenzó a trabajar en el campo. Arrancar y cosechar era un trabajo agotador, pero prefería el simple trabajo al aire libre a los abusos domésticos de maestros como la señorita Susan. El trabajo de campo también aumentó la fuerza física de Araminta, y pronto fue capaz de cargar grandes y engorrosos barriles de harina sobre carros. Sin embargo, este trabajo conllevaba sus propios riesgos. De hecho, un incidente estuvo a punto de acabar con la vida de Araminta. Un día, una de las personas esclavizadas por el amo de Araminta intentó escapar. El capataz lo vio y lo persiguió. Araminta bloqueó el paso del capataz, pero, en ese momento, lanzó una pesa de plomo contra el hombre que escapaba, y falló. En lugar de encontrar su marca, el peso golpeó a Araminta en la cabeza y la dejó inconsciente. Durante días, entró y perdió el conocimiento. Su cráneo finalmente se curó, pero la lesión tuvo efectos duraderos. Durante el resto de su vida, experimentaría desmayos intermitentes y otros síntomas incapacitantes. Es probable que tuviera un trastorno neurológico similar a la narcolepsia. Sin embargo, siguió trabajando en el campo. Y poco a poco recuperó sus fuerzas. Capítulo 2. Cuando Araminta tenía unos 19 años, se casó con un hombre negro libre llamado John Tubman. Se sabe poco de él, pero el hecho de que fuera libre indica que se casó con Araminta por amor. En ese momento, cualquier niño nacido de una mujer esclavizada también era legalmente esclavo. Si no fuera por amor, ¿por qué casarse con una mujer cuyos hijos nacerían como esclavos? En los años posteriores a su accidente, la fe religiosa de Araminta también se convirtió en una fuerza cada vez más motivadora en su vida, que impulsó tanto su ética laboral como su toma de decisiones. Sentía que tenía la protección de Dios, y sabía que era su deber trabajar en nombre de Dios. La presencia de Dios, el amor de un esposo. Quizá Araminta había encontrado una especie de paz. Duró poco. Poco después de casarse, Tubman descubrió un documento que alteró el curso de su vida para siempre. El documento era un acuerdo escrito entre su madre y el dueño anterior de su madre.
Estipulaba que, a los 45 años, se concedería la libertad a Reed, la madre de Araminta, y a todos sus hijos. Como Reed ya tenía más de 45 años, este documento significaba que Araminta debería haber sido una mujer libre durante mucho tiempo. Pero el anterior propietario de Reed había roto el acuerdo. Luego, en 1849, el propietario de Araminta murió. Lejos de alegrarle, su muerte llenó de miedo el corazón de Araminta. Un nuevo amo podría venderla a ella, y a los demás miembros de su familia, destrozando a la familia. En los años previos a 1849, Araminta había tenido un sueño recurrente. En el sueño, ella volaba, como un pájaro, muy por encima de los campos, las montañas y las ciudades. Eventualmente, llegaría a una barrera. En algunos sueños, era una cerca grande, en otros, un río. Cruzar esta barrera era sumamente difícil, pero justo cuando estaba a punto de darse por vencida, aparecía un grupo de mujeres vestidas de blanco y la arrastraban al otro lado. Confiando en Dios, confiando en sus visiones, Araminta decidió volar mientras estaba despierta. En el otoño de 1849, al amparo de la oscuridad, escapó de las ataduras de la esclavitud. Se dirigió al norte. Al norte, durante 80 millas, siempre de noche. Al norte, durante 3 semanas oscuras y llenas de miedo. Al norte, hasta llegar a la ciudad de Filadelfia. Cuando Araminta llegó a Filadelfia, fue como entrar en un mundo diferente. Por primera vez, vio a los negros trabajando como barberos y vendedores, marineros y costureras, y vio que los trataban, no como bienes muebles, sino como ciudadanos. Todos eran libres y vivían una vida completamente diferente a la que ella había conocido. Pero Filadelfia estaba lejos de ser segura. Era común que los negros fueran secuestrados y vendidos a amos de esclavos en el sur. Pero el mayor peligro no eran los traficantes ilegales de esclavos, sino la propia ley. A finales de la década de 1840, un número récord de fugados como Araminta llegaron a Filadelfia desde Maryland. En 1850, se aprobó la Ley de Esclavos Fugitivos, que otorgó a las autoridades federales y locales mayores poderes para detener a los esclavos fugitivos. Comenzó una campaña de represión. Ante estos peligros, Araminta adoptó el único disfraz que tenía a su disposición, un nuevo nombre. Y así fue como Araminta Ross Tubman se convirtió en Harriet Tubman, el nombre que llevaría el resto de su vida. Capítulo 3. Liberarse inspiró a Harriet Tubman a ayudar a otros a alcanzar la libertad. A finales de 1850, ya había establecido conexiones dentro del ferrocarril subterráneo, una red de personas y lugares que ofrecían refugio y paso seguro a las personas que huían de la esclavitud. Y comenzó a usar estas conexiones para ayudar a otras personas esclavizadas a romper sus vínculos. En diciembre de 1850, Harriet se enteró de que su sobrina Kezia, o Kizzy, como la llamaba su familia, pronto sería vendida, junto con sus 2 hijos. Esta noticia desgarró el corazón de Harriet. Kizzy era un pariente favorito. Harriet se refería a ella como hermana. Es más, habían vendido a la madre de Kizzy en el sur y nunca más se supo de ella. ¿Serían separados los hijos de Kizzy de su madre como Kizzy había sido separada de la suya? Harriet estaba decidida a evitar que la historia se repitiera. La noticia de la inminente venta de Kizzy había sido enviada por su esposo, John Bowley, un hombre negro libre. Utilizando sus conexiones y con la ayuda de Bowley, Tubman ideó un plan para salvar a su querida sobrina. Nunca sabremos los detalles exactos de la fuga de Kizzy, pero esta es la historia según la leyenda familiar. Kizzy y sus hijos fueron llevados a un traficante de esclavos en Cambridge, Maryland. El esposo de Kizzy, John Bowley, también estaba allí, y cuando el subastador fue a cenar, Bowley hizo su movimiento. Subió a su familia a un barco, y los llevó a remo a través de la bahía de Chesapeake hasta Watkins Point, cerca de Baltimore, a una distancia de unas 37 millas. Harriet estaba allí esperando para guiarlos el resto del camino hacia un lugar seguro.
El papel de Tubman en el rescate de Kizzy fue notable. Por un lado, había tomado la arriesgada decisión de viajar en un momento en que cualquier persona negra que viajara podía ser abordada, y pedirle que presentara documentos que acreditaran su libertad. Además, Baltimore era un lugar particularmente peligroso para los esclavos fugitivos. Aún así, Tubman se fue. Quizá de alguna manera había adquirido papeles falsificados. Quizás el tiempo que pasó sorteando los peligros de Filadelfia le había dado valor y confianza. En cualquier caso, ayudar a Kizzy fue un acto de extrema valentía y fe. Estaba lejos de ser la última. En la primavera de 1851, rescató a más miembros de su familia. Esta vez, ayudó a sus hermanos y a otros 2 hombres a escapar, tentando nuevamente al destino y viajando de regreso a Maryland. Poco después, se arriesgó aún más. Regresó al lugar de su esclavitud, su ciudad natal cerca de Bucktown, con la esperanza de reunirse con su esposo. Una vez más, Tubman evitó la captura, pero el resultado de esta misión no fue nada feliz. Cuando Tubman llegó, llena de visiones de gozosa reunión, descubrió que su esposo se había casado con otra mujer. Aplastado, Tubman no tuvo más remedio que regresar a Filadelfia. Esta devastadora experiencia hizo que la confianza de Tubman flaqueara. Pero en lugar de darse por vencida, Tubman recurrió a su fe. Según Tubman, Dios le habló y le recordó que tenía que seguir adelante. Y así lo hizo, esta vez con aún más determinación. A estas alturas, Tubman había consolidado una serie de relaciones con los directores de orquesta, personas dispuestas a ofrecer a los esclavos fugitivos instrucciones para llegar al refugio o estación más próxima. De hecho, ella misma se había convertido en una excelente conductora de trenes subterráneos. Durante la primera mitad de 1850, Tubman hizo 2 viajes al sur cada año, a menudo durante el invierno, cuando la oscuridad de la noche podía protegerla durante más tiempo. Cada vez, traía consigo grandes grupos de esclavos, a veces docenas. Para 1854, Tubman había realizado 5 viajes, y había liberado hasta 30 esclavos. Por ello, se ganó otro nombre. La gente comenzó a llamarla Moisés, en honor al profeta que emancipó a los israelitas de Egipto. Capítulo 4. A medida que Tubman continuó rescatando esclavos con éxito, y transportándolos a un lugar seguro, su reputación creció. Los abolicionistas y los defensores de la lucha contra la esclavitud comenzaron a alabar a este misterioso Moisés, que estaba rompiendo las cadenas de su pueblo y llevándolo a la libertad. A mediados de la década de 1850, Tubman atrajo al público de Boston, al que cautivó con las historias de sus misiones de rescate. Como cuando Tubman condujo a 25 esclavos fugitivos a través de un peligroso pantano, donde se vieron obligados a esconderse durante más de un día. La espera, el desierto, la falta de comida y sueño empezaron a agotar al grupo, hasta que un hombre sugirió que regresaran a sus hogares. Sin embargo, Tubman no quiso ni oír hablar de ello. Sabía que si lo atrapaban, el resto del grupo estaría en grave peligro. Así que Tubman sacó su pistola, y la apuntó a la cabeza del hombre. Le dijo con severidad que lo mataría si no seguía adelante con los demás. Él estuvo de acuerdo, y la moral del grupo se elevó lo suficiente como para que pudieran continuar hacia un lugar seguro. Pero, ¿qué significaba la seguridad para los esclavos fugitivos? Para muchos, incluido Tubman, significaba Canadá. En la década de 1850, Tubman se estableció en un pequeño pueblo al otro lado de la frontera con Canadá llamado St. Catharines. Fue aquí donde trajo a su familia, sus 5 hermanos, su sobrina y, finalmente, sus padres. Tubman rescató a sus padres ancianos en 1857. Para entonces, ya eran demasiado mayores para hacer el viaje a pie. Así que Tubman tenía un vagón equipado con un espacio lo suficientemente cómodo como para que pudieran esconderse. Juntos, viajaron durante varias noches hasta que lograron llegar a salvo a 80 millas de Maryland. Desde allí, abordaron el tren con destino a Canadá, donde los padres de Tubman se reunieron con sus hijos.
También vieron por primera vez a sus nietos. Fueron tiempos felices para Tubman y su familia. A medida que la fama de Tubman crecía, comenzó a llamar la atención de otras figuras destacadas de los Estados Unidos. Uno de ellos fue William Henry Seward, quien se convertiría en secretario de Estado bajo la presidencia de Lincoln. Seward quería tanto a Tubman que incluso ofreció una de sus casas en Auburn, Nueva York, como hogar para Tubman y su familia. Otra figura importante de la historia estadounidense, el abolicionista John Brown, también tenía un gran interés en Tubman. Brown había estado reclutando personas para su propio ejército abolicionista. Planeó un ataque contra los propietarios de esclavos en el sur, y estaba decidido a provocar un levantamiento en la población esclava. Tubman y él se conocieron en 1858. La determinación de Brown de luchar contra la esclavitud y ganar impresionó profundamente a Tubman. Por su parte, Brown quedó totalmente cautivado por el espíritu de Tubman, e incluso la apodó General Tubman. Pero cuando lanzó un ataque contra Harper's Ferry en Virginia, el 16 de octubre de 1859, el ejército de Brown estaba formado por menos de 30 hombres. El levantamiento de personas esclavizadas con las que contaba para aumentar su número nunca ocurrió. En diciembre de 1859, fue capturado y ejecutado. Capítulo 5. A pesar del fracaso de los grandes planes de John Brown, sirvió de gran inspiración para Tubman. Tras su muerte, Tubman prometió continuar con su misión, y seguir luchando por la libertad de los afroamericanos. No pasó mucho tiempo antes de que Tubman hiciera su primer movimiento audaz. Charles Nalle había escapado de la esclavitud en 1858, huyendo de una plantación de Virginia y estableciéndose en Nueva York. Pero, a principios de 1860, fue capturado y enviado de vuelta al sur. En abril de 1860, los manifestantes se reunieron frente al juzgado de Nueva York donde Charles Nalle estaba encarcelado. Entre ellos estaba Tubman. La protesta pronto se convirtió en un motín y, durante la conmoción, Tubman entró sigilosamente en el juzgado, liberó físicamente a Nalle de 2 guardias y salió del edificio con él. En medio de la confusión, subieron a Nalle a un vagón y lo pusieron a salvo. La liberación pública de Charles Nalle y el ataque de John Brown a Harper's Ferry aumentaron considerablemente la tensión que se había desarrollado entre el sur confederado y el norte de la Unión. Cuando los soldados confederados dispararon contra el fuerte Sumter de la Unión, en Carolina del Sur, la tensión llegó a un punto de quiebre y comenzó la guerra civil. A medida que el conflicto crecía, Tubman hizo lo que mejor sabía hacer. Ayudó a las personas que huían de la esclavitud, proporcionándoles alimentos y protección en Fort Monroe, en Maryland, donde miles de personas fugadas buscaron refugio antes de viajar hacia el norte por la costa este. Sin embargo, muy pronto se le pidió a Tubman que dedicara sus habilidades y conocimientos a una tarea diferente: desarrollar tácticas militares. En 1863, comenzó a trabajar para el Departamento del Sur de la Unión, ayudándolos a establecer una red de espionaje. Estableció relaciones dentro de la comunidad esclava local de Carolina del Sur, que pudo compartir información inestimable con la Unión. La información de la red de espías de Tubman ayudó a las tropas de la Unión a evitar las minas mientras viajaban por el río Combahee para liberar a 750 esclavos y destruir las plantaciones. Tubman también asumió el papel de enfermera tras la batalla menos exitosa de Fort Wagner, donde cientos de soldados negros heridos necesitaron asistencia médica. Por sus esfuerzos, el cirujano general estadounidense Joseph Barnes recompensó a Tubman nombrándola matrona oficial, un título que ninguna mujer afroamericana había ostentado antes. Mientras tanto, en el sur, Tubman era una mujer buscada, con más de $40,000 en recompensas por su cabeza. Cuando terminó la guerra, Tubman había trabajado con el ferrocarril subterráneo y el ejército de la Unión durante 15 años. Sus servicios eran esencialmente voluntarios. En ningún momento recibió compensación económica. Pero Tubman siguió trabajando. Se dedicó a ayudar a los afroamericanos a obtener los derechos y las libertades que se merecían, y ayudó a construir escuelas para
libertos y a recaudar donaciones para el Ejército de Salvación. Tubman también abogó por los derechos de las mujeres, y luchó incansablemente por el derecho al voto de las mujeres. Sus contribuciones fueron tan grandes que Susan B. Anthony la presentó como una leyenda viviente en una conferencia de la Asociación de Sufragio Femenino de Nueva Inglaterra en 1897. A pesar de su arduo trabajo y dedicación, Tubman seguía en una situación financiera desesperada. En 1869, se casó con Nelson Charles Davis y, durante todo su matrimonio, tuvo que depender de la venta de productos horneados en su tiempo libre para sobrevivir. Tras la muerte de Davis en 1888, Tubman comenzó a recibir una pensión de viudedad, tan solo $8 al mes. Aunque esta pensión era exigua, Tubman tenía una sólida red de amigos que la apoyaban cuando la necesitaba. Con el paso del tiempo, amigos de Tubman solicitaron al gobierno que reconociera sus contribuciones y le proporcionara una compensación financiera. Estos esfuerzos finalmente dieron sus frutos en 1899. El gobierno de los Estados Unidos aumentó la pensión de Tubman a $20 al mes. Con este dinero, Tubman creó su propia organización caritativa. En 1908, abrió The Harriet Tubman Home, que albergaba y protegía a personas afroamericanas necesitadas. Harriet Tubman murió el 10 de marzo de 1913. En los Estados Unidos y Canadá, las organizaciones benéficas y las escuelas llevan su nombre, y en Auburn, Nueva York, hay una placa especial en su honor. Durante su vida, Tubman arriesgó una y otra vez su libertad ganada con tanto esfuerzo para ayudar a otros a lograr la suya. Empedrado por adoquín, trabajó, con valentía, abnegación y determinación, para allanar el camino hacia la libertad.